Muy buenas noches, jóvenes. Un saludarlos.
Buenas noches, Lick. Buenas noches, Buenas noches, Lidia. Buenas noches, Rick. Buenas noches, Lick. Luis, Walter, Mónica. Buenas noches, Lidia. Buenas noches, Baker. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, María José. Bueno, jóvenes, nos habíamos quedado viendo el comité ejecutivo y nos toca el consejo consultivo. En el artículo 224 encontramos lo siguiente: el consejo consultivo tiene funciones puramente asesoras y sus miembros deben tener los mismos requisitos del inciso del artículo anterior. ¿Qué dice el artículo anterior? Dice, hablando de los miembros del comité ejecutivo, que son los mismos del consejo consultivo, deben ser guatemaltecos de origen. A eso significa los contenidos en el artículo 144 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Trabajadores de la empresa o empresas cuando se trate del sindicato de las mismas. De profesión, oficio o actividad económica que corresponda, en caso de sindicatos gremiales o independientes, la falta de alguno de los requisitos implica la inmediata cesación del cargo. O sea, no cumplir con esos requisitos, inmediatamente queda cesado el cargo. No puede pertenecer al consejo consultivo. Y por supuesto, si es del comité ejecutivo, en la forma, pero como hoy estamos ya en el consejo consultivo. ¿Qué otros requisitos deben de tener? Bueno, debe tener, por ejemplo, primero, deben durar en su cargo 2 años. Debe elegirlo la Asamblea General Extraordinaria. Debe ser miembro activo del sindicato. Debe ser mayor de 18 años, porque eso lo hemos visto en varias ocasiones, que un menor de edad de 15 años, trabajador, puede afiliarse a un sindicato, pero tiene la limitante, tiene la prohibición de pertenecer al comité ejecutivo o bien al consejo consultivo. Saber leer y escribir, no requiere más requisitos. Y pues el tiempo que van a estar ahí y que sus funciones son estrictamente de carácter de asesoría.
Las actividades de un sindicato. Pues por supuesto que ya hemos hablado en otras ocasiones cuáles son las actividades de un sindicato. Veamos qué dice el inciso A. Celebrar contratos colectivos de trabajo. Esa es únicamente una actividad que le corresponde a los sindicatos. Ninguna persona individual, ningún grupo de trabajadores coaligados, ninguna unión de trabajadores pueden celebrar un contrato de trabajo. Esto le corresponde única y exclusivamente a un sindicato. En igual forma, los pactos colectivos de condiciones de trabajo. Son dos instituciones que únicamente lo pueden celebrar los sindicatos. Veamos qué dice el artículo 38 y el artículo 49 del Código de Trabajo. ¿Quién nos apoya ahí para darle lectura a estos dos artículos? Con gusto, Lic. Por favor, Luis. Artículo 38. Contrato colectivo de trabajo es el que se celebra entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patronos, o uno o varios sindicatos de patronos, por virtud del cual el sindicato o sindicatos de trabajadores se comprometen, bajo su responsabilidad, a que algunos o todos sus miembros ejecuten labores determinadas, mediante una remuneración que debe ser ajustada individualmente para cada uno de estos y percibida en la misma forma. Bueno, vamos al 49. Artículo 49. Pacto colectivo de condiciones de trabajo es el que se celebra entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patronos, o uno o varios sindicatos de patronos, con el objeto de reglamentar las condiciones en que el trabajo deba prestarse y las demás materias relativas a este. El pacto colectivo de condiciones de trabajo tiene carácter de ley profesional y a sus normas deben adaptarse todos los contratos individuales o colectivos existentes o que luego se realicen en las empresas, industrias o regiones que afecten. Las disposiciones de los artículos 45 a 52 inclusive son aplicables al pacto colectivo de condiciones de trabajo en lo que fueren compatibles con la naturaleza esencialmente normativa de este. Bueno, entonces se dan cuenta, estas dos instituciones únicamente la pueden celebrar los sindicatos. Claro, ya cuando dice y otros convenios de aplicación general para trabajadores en la empresa. Pues esto de conformidad con el artículo 386. Cuando nosotros comenzamos a ver el planteamiento de un conflicto colectivo en el artículo 377, dice que trabajadores coaligados o bien los sindicatos pueden plantear un pliego de peticiones a un juez y este juez pues, debe de integrar el Tribunal de Conciliación y si las partes llegan a un acuerdo pueden celebrar un convenio de conformidad con el contenido del artículo 386 del Código de Trabajo. Lo importante es de que, por ejemplo, ese tipo de convenios sí lo pueden celebrar directamente los sindicatos y también los trabajadores coaligados. Pero, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa cuando ustedes recientemente acaban de haber un convenio colectivo? Resulta que con el pacto colectivo de condiciones de trabajo está vigente, pero necesitaban trabajadores y patronos ponerse de acuerdo en un elemento esencial para el desarrollo del trabajo. Entonces, ahí acudieron a celebrar un convenio colectivo que precisamente va a terminar siendo ley en ese, iba a terminar siendo ley en la empresa. Entonces, por favor, los convenios colectivos también lo pueden celebrar, pero por los pactos colectivos y los contratos de trabajo, únicamente y exclusivamente los sindicatos. Ahí se salvo lo expresado en el artículo 374, 75 y 76, que lo que se refiere es a la unión de trabajadores y el arreglo directo, donde no es necesaria la participación de un sindicato. Participar en la integración de los organismos estatales que le permita la ley, por ejemplo, las comisiones paritarias del salario mínimo, la integración de los tribunales de conciliación y arbitraje. Ahí son trabajadores delegados de sindicatos, precisamente, o sea, son trabajadores sindicalizados los que pertenecen a estas entidades.
Velar en todo momento por el bienestar económico, social del trabajador y su dignidad personal. Ah, por supuesto. Bienestar económico, los planteamientos que se hacen en cuanto a las peticiones de aumento salarial o cualquier otro tipo de prestaciones. Déjame ver, ¿qué me escribiste aquí, mujer? Lo vamos a ver al final, Rosalinda. Ya lo vamos a Gracias, terminar. Vic. Bueno, Muchas gracias. bueno. Crear, administrar y subvencionar instituciones, establecimientos, obras sociales o actividades comerciales que sin ánimo de lucro contribuyan a mejorar el nivel de vida de los trabajadores y sean de utilidad común para los miembros, tales como cooperativas, entidades deportivas, educacionales, culturales, de asistencia y previsión social. Tiendas de artículos de consumo para su funcionamiento sean debidamente reglamentadas y actuarán con la personalidad jurídica de la entidad sindical. Lo interesante aquí es de que pueden crear, por ejemplo, las tiendas de artículos de consumo, pero que no se les olvide que es sin fines de lucro. Eso es importante, porque eso significa que un sindicato puede tener para favorecer a los, pero no se trata de que va a ganar él en el producto, porque dejaría de tener esa función. Entonces, eso sí deben de tener cuidado los sindicatos, que no se les permite la actividad de lucro. Guatemala ha sido muy precisa en eso, el derecho de propiedad privada, el derecho a la empresa. Si se dan cuenta, hay fundaciones, hay asociaciones, las famosas ONG, hay sindicatos, hay otro tipo de entidades que les permite a la ley participar. Lo que no les permite es precisamente, lo que no les permite es tener actividades con fines de lucro. Eso únicamente le va a corresponder a la iniciativa privada, a la empresa como tal. Y en general todas aquellas actividades que no estén reñidas con sus fines esenciales ni con las leyes. ¿Qué derechos tienen los sindicatos? Todavía no, Kevin. Fíjate que nos quedan 2 clases todavía. Nos queda la próxima clase que vamos a ver los organismos paralelos a los sindicatos, que son las famosas acciones solidaristas creadas en Costa Rica, y 3 convenios internacionales directamente que se dedican a la parte de los sindicatos. Después de eso les voy a ver toda la documentación que vimos de los sindicatos para que ustedes pues, lo tengan ahí para poder estudiar. Bueno, vamos a terminar acá porque les quiero hablar también del trabajo. Artículo 217. Los sindicatos quedan facultados a iniciar sus actividades a partir del momento de su inscripción en el registro público de sindicatos. Esa es la regla general, A partir de ahí comienzan a funcionar los sindicatos. Pero antes de eso, claro que tienen actividades, pero las actividades son puramente de trámite. Primero tienen derecho en una sesión a elegir al comité ejecutivo y consejo consultivo provisionales. ¿Por qué? Porque estos van a hacer todo el trámite para obtener el reconocimiento de la personalidad jurídica, la aprobación de los estatutos y la inscripción en el registro público de sindicatos. Entonces dice, no obstante, antes de la respectiva inscripción, los sindicatos pueden, ¿qué actividades pueden tener? Celebrar sesiones para elegir al comité ejecutivo y consejo consultivo provisionales, celebrando sesiones de estos órganos y asamblea general, a celebrar sesiones para discutir y aprobar estatutos. Realizar gestiones encaminadas para obtener el registro de la personalidad jurídica y de los estatutos del sindicato. Son actividades totalmente transitorias, pero las facultades plenas de un sindicato las obtienen en el momento de la inscripción en el registro público de sindicatos. Vamos a ver ahora las exenciones de impuestos. Alguien que tenga por ahí su código y que me dé el artículo 210, por favor. No sé si lo tenés por ahí, Luis. Bien,
¿Qué artículo, perdón? 210. Artículo 210. Los sindicatos legalmente constituidos son personas jurídicas capaces de ejercer derechos y contraer obligaciones y están exentos de cubrir toda clase de impuestos fiscales y municipales que puedan pesar sobre sus bienes inmuebles, rentas o ingresos de cualquier clase. Los sindicatos pueden utilizar las ventajas de su personería en todo lo que contribuya a llenar los fines del artículo 206, pero les queda prohibido hacerlo con ánimo de lucro. Los sindicatos legalmente constituidos pueden adquirir toda clase de bienes, muebles e inmuebles que sirvan para cumplir sus fines de mejorar la condición económica y social de sus afiliados. Las cuotas ordinarias y extraordinarias que el trabajador afiliado debe pagar a la organización de acuerdo al inciso I del artículo 61 de este código serán considerados gastos deducibles del impuesto sobre la renta. Asimismo, los trabajadores o las personas individuales o jurídicas podrán deducir del impuesto sobre la renta todas las donaciones en efectivo o especie que haga a los sindicatos, federaciones o confederaciones de trabajadores legalmente constituidas en el país. Bueno, ven qué interesante. Primero, están exentos de cualquier clase de impuestos. Segundo, el segundo párrafo, el tercer párrafo, perdón, de este artículo habla muy clarito que un sindicato sí puede adquirir bienes inmuebles. Está dentro de su derecho, dentro de sus facultades, adquirir bienes inmuebles. Luego, lo valioso que es para la clase trabajadora y también para algunos empresarios, algunas personas individuales. Primero, los que somos afiliados a los sindicatos tenemos de derecho a deducir del impuesto sobre la renta nuestras cuotas que pagamos, ya sean ordinarias o extraordinarias, al sindicato. También dice que los particulares, las entidades jurídicas que deseen donar a un sindicato, precisamente esas donaciones también se pueden deducir del impuesto sobre la renta. En la práctica en Guatemala, acuérdense que las empresas muy difícilmente dan un aporte, una donación para un sindicato. Normalmente tienen sus propias asociaciones no lucrativas, sus entidades de beneficio colectivo, sus entidades de caridad, y es ahí precisamente donde también la ley les faculta a ellos que puedan deducir ese aporte del impuesto sobre la renta. Entonces, todo este aprovechamiento del impuesto sobre la renta, aunque esté en el Código de Trabajo, la empresa, el patrono, el empleador, lo utiliza precisamente en las benditas ONG, en otro tipo de asociaciones, para deducir del impuesto sobre la renta. Por eso, en la práctica, esto es sumamente imposible. Pero nosotros los trabajadores tenemos esa facultad de poder deducir del impuesto sobre la renta nuestro aporte. El artículo 225 es clave hoy. Son que hasta el G, unos 7 obligaciones contenidas en el artículo 225. Escúchenme, son motivos, si no las cumple un sindicato, de que lo disuelvan de conformidad con la ley. Vamos a ver cuando hablemos de la disolución legal que el incumplimiento de las obligaciones contenidas en el 225 es motivo para disolver un sindicato. Por favor, Luis, veamos una por una y despacio, por favor, Luis. De acuerdo, Lic. Artículo 225. Son obligaciones de los sindicatos. Inciso A. Llevar los siguientes libros, debidamente sellados y autorizados por la Dirección General de Trabajo, de actas y acuerdos de la Asamblea General, de actas y acuerdos del Comité Ejecutivo, de registro de socios y de contabilidad de ingresos y egresos. Inciso B. Extender recibo de toda cuota o cualquier otro ingreso. Los talonarios respectivos deben estar sellados y autorizados por la Dirección General de Trabajo.
Inciso C. Proporcionar los informes que soliciten las autoridades de trabajo siempre que se refieran exclusivamente a su actuación como sindicatos y no a la de sus miembros en lo personal. Inciso D. Comunicar al Departamento Administrativo de Trabajo dentro de los 10 días siguientes a la respectiva elección los cambios ocurridos en su comité ejecutivo o consejo consultivo. Inciso E. Enviar anualmente al mismo departamento un padrón de todos sus miembros, que debe incluir sus nombres y apellidos, número de sus cédulas de vecindad y sus correspondientes profesiones u oficios, o, si se trata de sindicatos patronales, de la naturaleza de las actividades económicas que como tales desempeñen. Inciso F. Solicitar al expresado departamento dentro de los 15 días siguientes a la celebración de la Asamblea General que acordó reformar los estatutos, que se aprueben las enmiendas a los mismos y que sean procedentes. Inciso G. Publicar cada año en el diario oficial un estado contable y financiero de su situación, que comprenda con la debida especificación el activo y pasivo del sindicato. Bueno, vean qué interesante todas estas obligaciones que tienen los sindicatos. Primero, libros de actas y acuerdos, tanto de la Asamblea como del Comité Ejecutivo, el registro de socios y contabilidad de ingresos y egresos. De hecho, cuando hablamos de la Secretaría, vemos que muchas de las secretarías tienen la obligación de llevar estos libros. El extender recibos de toda cuota y que sea a través del talonario debidamente firmado y sellado y autorizado por la Dirección General de Trabajo. Si no cumplimos con estos motivos, puede ser que nos disuelvan el sindicato. Proporcionar los informes a las autoridades de trabajo, comunicar a la Dirección General de Trabajo cuando hay cambios en el Comité Ejecutivo o Consejo Consultivo, enviar anualmente al mismo departamento un padrón de todos sus miembros, solicitar a la expresada dirección dentro de los 15 días siguientes a la celebración de Asamblea General que acordó reformar estatutos y que se aprueban las enmiendas de los mismos que sean procedentes. Y por último, publicar cada año en el diario oficial un estado contable y financiero de su situación que comprenda la debida especificación del activo y pasivo del sindicato. Vean, todas estas 7 obligaciones que tiene, vamos a ver que si no las cumple es motivo para que lo disuelvan. Las provisiones. Artículo 208, por favor, Luis. Artículo 208. Se prohíbe a los sindicatos conceder privilegios especiales a sus fundadores, personeros ejecutivos o consultores, sea por razón de edad, sexo, antigüedad u otra circunstancia, salvo las ventajas que sean inherentes al correcto desempeño de cargos sindicales. Bueno, si se dan cuenta, entonces no hay ningún tipo de privilegio. Cuando leímos a algunos autores mexicanos, ellos decían que eran instituciones de desigualdad, o sea, cualquier privilegio que se puede otorgar a los miembros de un sindicato constituían desigualdad, era una institución de desigualdad. También en el artículo 210 del Código de Trabajo encontramos en su segundo párrafo que los sindicatos pueden utilizar la ventaja de su personalidad en todo lo que contribuya para sus fines del artículo 206, pero le queda prohibido hacerlo con ánimo de lucro. No se puede actuar con ánimo de lucro. Si tiene su tienda de consumo, no tiene que ser con ánimo de lucro, porque entonces tendría esta prohibición y pues sería motivo precisamente de cancelación. Las cuotas sindicales. Vean, este tema es importante porque primero no lo van a encontrar en el código. Lo vamos a encontrar en los estatutos de los sindicatos. Lo que yo le escribí acá, es lo que la mayoría de sindicatos tienen como norma general. Habrán algunas excepciones, pero son mínimas. Normalmente esto es lo que contienen los estatutos de los sindicatos. Ustedes recuerdan que hablamos que por 2 motivos a usted le pueden denegar el reconocimiento de la personalidad jurídica, la aprobación de los estatutos y el registro
la inscripción en el registro público de sindicatos por dos motivos. Acuérdense que la regla es que por ninguna circunstancia le van a rechazar, salvo dos motivos. Uno es que no llene el número usted de los 20 trabajadores que requiere la ley, y dos, porque no describa claramente, porque no tenga un articulado muy preciso sobre los gastos administrativos del sindicato. Por eso, en los estatutos se debe hablar muy claro, y en términos generales, la mayoría de estatutos contienen lo siguiente. Primero, la base económica del sindicato la constituye los ingresos que percibe en concepto de cuotas de afiliados. Las cuotas serán ordinarias y extraordinarias, pero también puede recibir donaciones nacionales e internacionales de personas individuales o bien de personas jurídicas. ¿Qué porcentaje de su salario le tienen que descontar como cuota ordinaria? ¿Qué porcentaje de su salario le tienen que descontar por la cuota extraordinaria? ¿Cuántas cuotas extraordinarias debe pagar usted a un sindicato como máximo? Vean lo que dice esta parte de los estatutos, como término, como estatuto, como una norma, no norma, sino como un formato general. La cuota ordinaria será del 1% del ingreso mensual devengado por cada afiliado, la cual deberá ser pagada al secretario de Finanzas. Las cuotas extraordinarias deberán ser acordadas por Asamblea General y no podrá ser mayor a la cuota ordinaria. Eso lo van a encontrar ustedes en la mayoría de disposiciones de los estatutos de los sindicatos. Entonces, por favor, el 1% de su salario es lo que usted va a pagar precisamente para ser afiliado a un sindicato. Luego dice, y no podrán decretarse más de 4 cuotas extraordinarias cada año. O sea, solo se permiten 4, no va a haber más extraordinarias. En ambos casos, la Secretaría de Finanzas queda obligada a extender los recibos correspondientes debidamente autorizados por la Dirección General de Trabajo. ¿Cómo va a distribuir este 100% de ingresos que va a percibir un sindicato por las cuotas ordinarias? De la distribución de los fondos provenientes de las cuotas ordinarias, acuérdense que las extraordinarias ya tienen destino, pero las ordinarias se distribuirán entre los porcentajes siguientes. Para gastos de administración, el 40%. Para gastos de previsión social, el 30%. Para propaganda, educación, cultura y deportes, el 20%. Y para fondos de reserva, el 10%. Vean, por ejemplo, sí tuve la oportunidad de ver ahorita por pandemia un sindicato que vi que le trató de proporcionar las mejores mascarillas, los mejores gel, lo mejor a sus afiliados, precisamente donde habla de previsión social. Claro, no podía excederse más de un 30%. Y luego, pues, siempre haber un fondo de reserva. Y las cuotas extraordinarias, ustedes saben que ya están destinadas. Por ejemplo, si ahora se va a discutir un pacto colectivo de condiciones de trabajo, anteriormente, por ciertos casos que se dieron a nivel nacional, que fueron conocidos a nivel nacional, pues se ha modificado muchísimo este aspecto. Ahora, por ejemplo, ustedes saben que no van a permitir que en un pacto colectivo se indique que el pago de la asesoría jurídica del sindicato la pague el patrón, por lo menos en el Estado. En el Estado ya quedó que ahora los trabajadores deben de pagar los honorarios al abogado que los asesore para la discusión de un pacto colectivo de condiciones de trabajo. Gastos de administración. Los gastos de administración deben fijarse en el presupuesto elaborado por el Comité Ejecutivo para ser presentado a consideración de la Asamblea General cada año. La Asamblea General debe de aprobar este presupuesto con las modificaciones que considere convenientes.
Las erogaciones deben ser hechas por el secretario de Finanzas, autorizadas por el secretario general. Ya vimos esto cuando vimos las funciones y atribuciones del secretario general y el secretario de Finanzas, respetando siempre las sumas fijadas en el presupuesto anual. Por lo tanto, su periodo de ejecución y o fiscal será del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. En los gastos de administración debe fijarse la cuota que el sindicato deberá pagar a la federación o central a que pertenezca. O sea, dentro de ese 40% que vimos en el inciso A, va incluida la cuota que debe pagarse a la federación a la cual pertenezca el sindicato. Las sanciones. 2 clases de sanciones para los sindicatos. La primera, la multa. Se recuerda cuando hablamos de las correcciones disciplinarias en el artículo 270, que inclusive pues, en el 272 está precisamente las multas a que se hacen acreedores los sindicatos. Y la disolución, la disolución. Estas van a ser 3, conocen la mayoría de tratadistas guatemaltecos: la forzosa, la legal y la voluntaria. Yo le agregué la fusión porque de conformidad con el artículo de la fusión vamos a analizar plenamente donde dice que cuando 2 sindicatos tratan de fusionarse van a desaparecer sus respectivas inscripciones en el registro público de sindicatos y por supuesto será un nuevo registro. Es más, vamos a ver que nos manda nuevamente que cuando se fusionan al artículo 216, 217, 218, que estamos hablando del inicio de la formación de un sindicato, que por supuesto no tendría sentido, porque hoy he considerado que la fusión es como que vamos a ponernos de acuerdo y posiblemente yo me adhiera. En cuanto a los sindicatos, ya se imaginan el sindicato mayoritario fusionándose con un sindicato minoritario, pues no creo que la clase trabajadora quiera desaparecer como sindicato o con esos beneficios que tiene de conformidad con la ley, por lo menos para discutir un pacto colectivo de condiciones de trabajo, para firmar un contrato colectivo de trabajo. No creo que vayan a ceder, pero va a ser un tema que lo vamos a discutir ahorita. Toda la disolución van a ser, la clasificación que ustedes van a entrar con los tratadistas van a ser 3: forzosa, legal y voluntaria. Yo le agregué la fusión. Vamos a ver la junta liquidadora y en qué, cómo, qué pasa si se disuelve un sindicato, a dónde va el patrimonio de un sindicato. ¿Será que hay derecho que todo el aporte que nosotros tengamos, o si compramos un bien inmueble, compramos vehículos y todo, será que la ley permite que entre todos los miembros del sindicato nos dividamos nosotros lo que puede valer un inmueble, vehículos o todo lo que pueda tener de activo un sindicato? ¿O será que la ley dice que va a pertenecerle a una federación, a un sindicato, al Estado? Eso lo vamos a ver en el artículo posterior. Entonces veamos la forzosa. Primero quiero decirles que la forzosa y legal única y exclusivamente la pueden llevar a cabo los tribunales de trabajo y previsión social. La voluntaria sí es administrativa, pero la voluntaria requiere una mayoría calificada de trabajadores afiliados para ponerle fin precisamente a un sindicato. Entonces, y la fusión que también la vamos a analizar. El artículo 226, por favor, en el primer párrafo habla claramente que únicamente puede disolver un sindicato un juez de trabajo y previsión social cuando es una disolución forzosa o legal. Veamos qué dice el artículo 226, por favor, Luis Estuardo. Artículo 226. A instancia del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, los tribunales de trabajo y previsión social deben declarar disueltos a los sindicatos a quienes se les pruebe en juicio. Inciso A. Que se ponen al servicio de intereses extranjeros contrarios a los de Guatemala. Lick, disculpe, ¿será que puede ampliar su pantalla? ¿Ahí? Sí, ahí está. Inciso A, que se ponen al servicio de intereses extranjeros contrarios a los de Guatemala, que inicien o fomenten luchas religiosas o raciales
que mantienen actividades antagónicas al régimen democrático que establece la Constitución, que obedecen consignas de carácter internacional contrarias a dicho régimen o que de alguna otra forma violan la disposición del artículo 206 que les ordena concretar sus actividades al fomento y protección de sus intereses económicos y sociales comunes a sus miembros. Inciso B, que ejercen el comercio o la industria con ánimo de lucro o que utilizan directamente o por medio de otra persona los beneficios de su personalidad jurídica y las franquicias fiscales que el presente edición conmemorativa código les concede para establecer o mantener expendios de bebidas alcohólicas, salas de juegos prohibidos u otras actividades reñidas con los fines sindicales. Y inciso C, que usan de violencia manifiesta sobre otras personas para obligarlas a ingresar a ellos o para impedirles su legítimo trabajo, o que fomentan actos delictuosos contra las personas o propiedades, o que maliciosamente suministran datos falsos a las autoridades de trabajo. En los casos que prevé este último inciso, queda a salvo la acción de cualquier perjudicado entablable para que se aplique a los que resulten culpables las sanciones penales correspondientes. Fíjense ustedes, en cuanto a la segunda, prefiero que ninguna discusión. El inciso tercero sí está, que usen la violencia manifiesta sobre las personas para obligarlas a ingresar al sindicato. Pues ya vimos nosotros, ustedes, las cláusulas de exclusión, ya vimos lo que pasa en Europa, Estados Unidos, Canadá, en cuanto a la celebración de los contratos colectivos. Y Guatemala, pues a pesar de que está ahí la letra del contrato colectivo, pues también la ley tiene una prohibición que no pueden obligarnos a pertenecer a un sindicato, y menos perjudicarnos en el legítimo derecho del trabajo, no pueden impedirnos el trabajo. Yo creo que hoy no hay ninguna pena en ese sentido. Claro, ya actos delictuosos contra las personas o las propiedades. Recuerdan cuando se dan las manifestaciones, se da un poquito de problema en ese sentido. Claro, yo pienso que tenemos derecho a manifestar pacíficamente, pues sin lastimar y perjudicar los derechos de los demás. Y luego los casos que, este último caso, salvo la acción igual estable, pero eso es general. Pero vean la primera sí está un poco complicada, ustedes. Dice que se ponen al servicio de intereses extranjeros contrarios a Guatemala. ¿Qué ejemplo podría venir acá? ¿Qué intereses extranjeros puede ser un sindicato contrario a Guatemala? Que inician o fomentan luchas religiosas o raciales. Que mantienen actividades antagónicas al régimen democrático que establece la Constitución. Que obedecen consignas de carácter internacional contrarias al régimen, o que violen alguna de sus objetivos contenidos en el 206. Este artículo es muy subjetivo. La ventaja que tiene la legislación es que no es una disposición del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. A él le corresponde solicitar la disolución del sindicato a un juez de trabajo y previsión social. Lo interesante es que tenemos el derecho a la debida defensa, el derecho al debido proceso, para que precisamente se diera este tipo de solución que es la forzosa. Claritos, únicamente la puede solicitar el Ministerio de Trabajo y Previsión Social y la puede declarar un juzgado de trabajo y previsión social. Pero vean qué interesante, esta forzosa puede ser a instancia del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Vean qué pasa con la legal. Por favor, Luis. Artículo 227. El organismo ejecutivo, por conducto del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, debe solicitar ante los tribunales de trabajo la disolución de los sindicatos en los siguientes casos. Inciso A, cuando tengan un número de asociados inferior al número legal. Inciso B, cuando no cumplan alguna de las obligaciones que determina el artículo 225.
Inciso C. Evidentemente, Sí. solo quiero pedirles un favor. La A, estamos claros, menos de 20 a ustedes es motivo para disolver un sindicato. 2, las del 225, Luis, que yo les dije, pongámosle mucha atención, donde debemos de hablar del libro de actos, donde debemos de publicar en el diario oficial el activo y pasivo. Todas esas 7 que nosotros vimos, que son precisamente prohibiciones, obligaciones de los sindicatos, si incumplimos una de ellas, puede ser motivo de disolvernos y en forma legal. Y el inciso C. Terminémoslo, Luis, y así lo analizamos. Inciso C. Cuando no se ajusten a lo dispuesto por los incisos C o I del artículo 223. En todos estos casos es necesario que la Inspección General de Trabajo les formule previamente un apercibimiento escrito y que les conceda para subsanar la omisión que concretamente se les señale un término improrrogable de 15 días. Bueno, si se dan cuenta, entonces, vean qué interesante. Allá le corresponde a instancias del Ministerio de Trabajo. Vean la disolución legal. El organismo ejecutivo, aquí aparece el organismo ejecutivo, por conducto del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, debe solicitar ante los tribunales de trabajo la disolución de los sindicatos. O sea, tampoco le permiten en la disolución legal tomar autoridad a una entidad administrativa para disolver un sindicato. Tiene que haber orden de juez, únicamente por orden de juez. Y en este caso, la decisión legal se da en 3 aspectos generales. Primero, no tenemos los 20. Segundo, no cumplimos con las 7 obligaciones que están en el 225. Tercero, el inciso C y el I del 223. El C es aquello que no puede ser menor de 3 ni mayor de 9 los miembros del comité ejecutivo de un sindicato. Pero no sé quién me hará favor ahí, Salomé. Mírame qué dice el artículo 223, inciso I. Salomé Salazar Moreno. Aquí estoy, licenciada. Permítame. El 223, inciso. I. Está obligado a rendir a la Asamblea General, por lo menos cada 6 meses, cuenta completa y justificada de la administración de los fondos y remitir copia del respectivo informe, firmada por todos sus miembros a la Dirección General de Trabajo, así como de los documentos o comprobantes que los acompañen. Igualmente debe transcribir al mismo departamento la resolución que dicte la Asamblea General sobre la rendición de cuentas, todo entre los 3 días siguientes a la fecha de aquella. Bueno, vean qué interesante. Entonces, es un informe, el de los 123, inciso E. Si no se cumplen con estos requisitos, permiten que el organismo ejecutivo, por medio del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, pueda solicitar ante un juzgado de trabajo y previsión social la disolución de un sindicato. En esta disolución legal hay un término administrativo previo. En todos estos casos es necesario, o sea, es imperativo que la Inspección General de Trabajo les formule previamente un apercibimiento por escrito. Vean, y les va a conceder un tiempo para poder subsanar. Si no llegamos al número de 20, nos va a dar el tiempo razonable de 15 días para que completemos. Si hemos incumplido algunas de las 7 obligaciones contenidas en el artículo 125, también tenemos el mismo plazo. Y si, por ejemplo, el número de miembros del comité ejecutivo, supongamos que nosotros tengamos 2 y la ley dice que el mínimo es 3, tenemos que subsanar ese error. Y por último, tendríamos alguno de los contenidos del inciso E, que también es un informe de lo que Salomé le dio lectura al artículo 123, inciso I. Pero en la disolución legal, previo a disolverlo, hay un trámite administrativo por parte de la Inspección General de Trabajo. No que lo disuelva, solamente le va a percibir, va a ser un requisito. Sin ese requisito, él
organismo ejecutivo por conducto del Ministerio de Trabajo y Previsión Social no puede solicitar la disolución. Tiene que estar ese apercibimiento por escrito por parte de la Inspección General de Trabajo. Ahora sí vamos a la voluntaria. La legal y la forzosa se requiere autorización judicial. La voluntaria sí, puede ser la Dirección General de Trabajo. Artículo 228, una mayoría calificada, y aquí sí le corresponde precisamente a la Dirección General de Trabajo proceder a la disolución. Somos nosotros quienes estamos pidiendo que se disuelva el sindicato. Artículo 228, por favor, Luis. Artículo 228. Los sindicatos pueden acordar su disolución cuando así lo resuelvan las 2/3 partes del total de sus miembros. En este caso, la disolución debe ser comunicada por el Comité Ejecutivo a la Dirección General de Trabajo, junto con una copia del acta en que se acordó la disolución, debidamente firmada por todos sus miembros. En cuanto a este departamento reciba dichos documentos, debe ordenar la publicación de un resumen del acta por 3 veces consecutivas en el diario oficial, y si después de 15 días contados a partir de la aparición del último aviso no surge oposición o reclamación, debe proceder sin más trámite a hacer la cancelación respectiva. Bueno, este es administrativo, esto es, nosotros somos los que deseamos disolverlo, pero lo interesante es que es calificada, y vean lo que dice: si así lo resuelven las 2/3 partes del total de sus miembros, no de los presentes en esa asamblea, no, del total de los miembros del comité. Entonces, eso es importante, pues, tenerlo bien en cuenta nosotros en una disolución voluntaria. Y luego, pues, sí permite la disolución por parte de la Dirección General de Trabajo en forma administrativa. Lo único extraordinario es de que es una voluntaria. Nosotros somos los que así lo deseamos hacer. Luego la fusión. La fusión es lo que yo les decía, bien compleja, porque para mí también es la disolución de un sindicato, de los 2 sindicatos. Veamos qué dice el artículo 232, por favor, Luis. Artículo 232. 2 o más sindicatos de la misma naturaleza pueden fusionarse para formar uno solo, en cuyo caso se debe proceder de conformidad con los artículos 216, párrafo segundo, 217 y 218. Si la fusión se declara procedente, el acuerdo respectivo debe ordenar la cancelación de las inscripciones de los sindicatos fusionados y de sus correspondientes personalidades jurídicas. Mientras eso no ocurra, los sindicatos de que se trate conservan dichas personalidades y pueden dejar sin efecto el convenio de fusión. Imagínate, tienen que hacer un convenio y pues uno no le ve sentido realmente fusionarse para iniciar uno nuevo. ¿Cuándo pueden hacer? Pues acuérdate que nosotros a los sindicatos podemos renunciar. O sea, nadie me puede obligar a mí a pertenecer a un sindicato. Yo no puedo retirar cuando yo sí lo desee. Inclusive puedo trasladar, si en esa empresa hay 2 sindicatos, yo puedo afiliarme al siguiente sindicato. No hay ninguna prohibición para poder que yo me quede única y exclusivamente en un sindicato. No soy propietario de nadie, sino que soy un trabajador afiliado que puedo en cualquier momento abandonar o separarme del sindicato y proceder a afiliarme a otro sindicato. Entonces, si ven acá, cuando habla de la fusión, es clarita, dice: si la fusión se declara procedente, el acuerdo respectivo, o sea, el acuerdo donde estaba inscrito, donde se le dio reconocimiento a los sindicatos, dice, el acuerdo respectivo debe ordenar la cancelación de las inscripciones de los sindicatos fusionados. Si se da cuenta, la norma le está hablando usted clarito de que esos 2 sindicatos desaparecen y le aplican el 216, 217 y 218, que es exactamente el 216, 20 trabajadores o más, vamos a formar un sindicato. 217, que hasta a partir de la inscripción en el registro público de sindicatos
podemos nosotros iniciar nuestras actividades. Tenemos también las provisionales. Y el 218, si usted lee, es la aprobación de estatutos, el reconocimiento de la persona jurídica y la inscripción en el registro público de sindicatos. Entonces, usted ve prácticamente lo están mandando a iniciar a instruir un nuevo sindicato. Entonces, yo creo que la función es sumamente compleja para la clase trabajadora. Sin embargo, pues es una norma contenida acá. Yo siempre he platicado y les he dicho a ustedes que aún en materia colectiva no se les olvide el indubio pro operario. A veces son normas que le favorecen, depende de la interpretación, depende de las circunstancias de su aplicación. Si usted ve que favorece al trabajador, pues aplíquelo de esa manera. Bueno, ya tenemos la disolución forzosa, legal y voluntaria, y la fusión, porque la fusión también permite la cancelación, pero la clasificación solo es forzosa, legal y voluntaria. Yo les agregué exactamente lo que es la fusión. Pero entonces vamos a liquidar. ¿Pero quiénes van a liquidar? ¿Quiénes tienen derecho a hacer esa liquidación? Entonces se nombra una junta liquidadora. Y en el siguiente artículo vamos a ver a quiénes quedan los bienes del sindicato. Artículo 229 del Código de Trabajo, por favor, Luis. Artículo 229. En todo caso de disolución corresponde a la Dirección General de Trabajo nombrar una junta liquidadora integrada por un inspector de trabajo y 2 personas honorables escogidas entre trabajadores o patronos según el caso. Dicha junta liquidadora ha de actuar como mandataria del sindicato disuelto y debe seguir para llenar su cometido el procedimiento que indiquen los estatutos, los cuales pueden autorizar a la Dirección General de Trabajo a que indique en estos casos al que crea conveniente u ordenar que se aplique el que establezcan las leyes comunes en lo que sea posible. Bueno, entonces estamos bien claros. Va a nombrar una junta, va a estar integrada por un inspector y por personas honorables, o sea, trabajadores. Por favor, no voy a confundir que es trabajadores y patronos. No. Por eso dice escogida entre trabajadores o patronos, dependiendo del sindicato. Si es sindicato de trabajadores, pues van a ser trabajadores. Y si es sindicato de patronos, por supuesto, van a ser ellos quienes formen la junta liquidadora. Y vean lo interesante. ¿Se recuerdan que hay un artículo en el 223, hay un inciso que dice, ni los comités ejecutivos, ni los consejos consultivos pueden otorgar mandatos para el desempeño de sus labores. No pueden otorgar ningún tipo de mandato. Acá, como es una junta liquidadora, que si se dan cuenta ya hay un inspector, entonces dice que aquí sí, porque en el segundo párrafo dice, dicha junta liquidadora ha de actuar como mandatario del sindicato disuelto. Es una como excepción que podemos decir que está precisamente la calidad de mandatario, o mandataria en este caso, porque es una junta. Efectos de la disolución. ¿A quién le queda el activo y el pasivo? Por supuesto, no creo que quieran el pasivo, normalmente es el activo. Veamos qué dice el artículo 231, por favor, Luis. Artículo 231. El activo y pasivo de los sindicatos disueltos se debe aplicar en la forma que determinen los estatutos y, a falta de disposición expresa, debe pasar a la federación a que pertenezca. Si el sindicato no está federado, la Asamblea General puede disponer de entregar su capital líquido a otra organización sindical que ésta estime conveniente, o el mismo pasará al Estado para ser aplicado para fines de alfabetización. Vean qué interesante. El patrimonio del sindicato se destinará exclusivamente a la consecución de sus fines y objetivos, quedándole prohibido distribuir entre sus afiliados utilidades, dividendos, excedentes o cualquier otro tipo de ganancias. Ningún miembro del sindicato podrá alegar derechos sobre bienes, aunque éste deje de pertenecer a él o él mismo se disuelva. Por ejemplo, Luis puede dejar de
pertenecer al sindicato, pero no le da derecho a indicar, bueno, yo aporté 10,000 quetzales de cuotas y quiero que se me devuelva. O yo dejé de pertenecer al sindicato, o el sindicato, perdón, se va a disolver, todo el que Luis venga y diga, miren, se compró un inmueble, entonces que se venda y que nos lo distribuyamos entre todos los afiliados. Es totalmente prohibido hacer eso. Lo que la ley habla en el 231 es clave y es preciso. Si el sindicato está federado, patrimonio va a la federación. Si el sindicato no estuviese federado, la Asamblea General podrá destinar ese patrimonio que vaya a otro sindicato. Pero resulta que tampoco se logra resolver, la Asamblea no toma esa decisión, entonces el mismo va a pasar al Estado. Y ven qué interesante, el Estado no lo va a utilizar para la promoción de la libertad sindical, no lo va a utilizar para promover el sindicalismo en Guatemala, lo va a utilizar única y exclusivamente para fines de alfabetización. Eso es bien claro, porque en materia de derecho sindical estaríamos hablando nosotros que por qué no se utiliza para fortalecer el movimiento sindical. No, va a ser para fines de alfabetización. Veamos los actos y contratos. Se recuerdan que cuando estamos con la junta liquidadora, todavía la que representa como mandataria al sindicato es esa junta liquidadora, a pesar de que ya fue y ya está la disolución. Pero vean el 230, acá por supuesto una vez esté disuelto, son nulos de pleno derecho todos los contratos que ejecute. Veamos qué dice el 230, por favor, Luis. Artículo 230. Son nulos ipso iure los actos o contratos celebrados o ejecutados por el sindicato después de disuelto, salvo los que se refieran exclusivamente a su liquidación. Es entendido que aún después de disuelto un sindicato, se reputa existente en lo que afecte únicamente a su liquidación. Lo que quiere decir es que el sindicato está disuelto, pero se va a considerar existente únicamente para la liquidación. Ya no puede decir, ya no tiene ningún derecho, ninguna obligación, ya no tiene por qué arrogarse ese título del sindicato, porque ya estamos en la fase de liquidación. Bueno, pero ¿qué pasa con la contabilidad del sindicato? Bueno, ya hemos leído en varias ocasiones que le corresponde a la Dirección General de Trabajo auditar, controlar los fondos, revisar la contabilidad de los sindicatos. Pero, ¿quiénes tienen derecho a pedir esa revisión? ¿O será que se hace de oficio? Veamos qué dice el artículo 234 del Código de Trabajo. En cualquier momento, 5 o más trabajadores sindicalizados pueden exigir que se practique una revisión en la contabilidad de su respectivo sindicato. Estamos bien claritos, 5 o más trabajadores. Yo le puedo poner en el examen 10 trabajadores de la empresa, a la mejor piden que se practique una revisión en la contabilidad de su sindicato. Falso o verdadero. No es falso porque la ley dice 5, no dice 5 o más, ¿sí? Bueno, pero puede ser que un sindicato se quede inactivo, ya hemos hablado. Se queda inactivo a veces porque el comité ejecutivo el comité ejecutivo por alguna circunstancia tiene una ausencia temporal o bien definitiva. En ese sentido, pues hay que integrar porque necesitamos que el sindicato siga conociendo. Entonces, si está inactivo, pues tienen derecho los trabajadores a hacer una convocatoria y elegir a nuevos miembros de un comité ejecutivo y de un consejo consultivo. Vean lo que diga. Como esto no está en un artículo, yo lo agregamos acá. Si por cualquier circunstancia especial el sindicato permaneciera inactivo y no hubieran directivos que pudieran convocar a una asamblea general, ahí sería una comita, 10 o más afiliados pueden hacer la convocatoria a efecto de elegir nuevos directivos y los electos quedarán facultados para dirigir
la Asamblea General y tramitar lo que sea necesario. Veamos hoy la Federación de los Sindicatos. Hay federación de sindicatos y también hay confederaciones. Veamos qué dice este artículo 233, por favor, Luis. Artículo 233. 4 o más sindicatos de trabajadores o de patronos pueden formar una federación y 4 o más federaciones de aquellos o de estos pueden formar una confederación. Las federaciones y confederaciones pueden ser de carácter nacional, regional o por ramas de la producción y se rigen por las disposiciones de este título en todo lo que les sea aplicable. El acta constitutiva de las federaciones y confederaciones debe expresar, además de lo que indican los incisos B, C y D del artículo 220, los nombres y domicilios o vecindarios de todos los sindicatos fundadores que las integran, así como el número de inscripción de los mismos y sus estatutos, fuera de lo que ordena el artículo 221. Deben determinar la forma en que los sindicatos que los componen van a estar representados en sus asambleas generales. Bueno, entonces ya estamos claros cómo se forma una federación y cómo se forma una confederación. Federación con 4 sindicatos. Confederación con 4 federaciones. Así se forma una federación y una confederación. Pero todavía nos falta. La confederación ya sabemos que 4 federaciones forman una confederación. Pero ¿qué pasa con las organizaciones internacionales? No lo dice nuestro código, pero en el convenio número 87 de la Organización Internacional del Trabajo, que se refiere a la libertad sindical y protección del derecho de sindicación, ahí tenemos la base legal para indicar que las confederaciones o confederaciones guatemaltecas pueden afiliarse a organizaciones internacionales de trabajadores. Es legal en Guatemala. Por eso se recuerdan cuando vimos aquella disolución forzosa, que no estuviera con intereses extranjeros, que no tuviera eso. Si usted lee realmente lo que dice en la disolución forzosa en el inciso A, se va a dar cuenta que qué importante que este convenio prácticamente nos viene a anular en parte el inciso A del contenido de esa disolución. Veamos qué disolución era para que usted la tenga ahí en cuenta. 228, creo que era. Aquí la tenemos, aquí la vamos a encontrar. Aquí tenemos las disoluciones, la solicitud. La solicitud, aquí estamos en el 226. Vea lo que dice. Que se ponen al servicio de intereses extranjeros contrarios a los de Guatemala. Posiblemente organizaciones internacionales no es que se opongan al sistema, bueno, no es que se opongan al Estado, se oponen al sistema, a la forma, a la violación de derechos de los trabajadores. Bueno, sí se pueden pronunciar, sí se pueden pronunciar. De hecho, se recuerdan que hablamos en alguna ocasión de una queja que había en contra del Estado de Guatemala, precisamente por la muerte de dirigentes sindicales. Y eso es de hecho pues una denuncia internacional que al final pues tuvo el apoyo de Guatemala en algunos países en una votación, pues ya no se conoció ese tema. Pero quiero decirles de que los sindicatos guatemaltecos, las federaciones o confederaciones sí pueden pertenecer. Por favor, Luis, léete este artículo 5. Artículo 5. Las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen el derecho de constituir federaciones y confederaciones, así como el de afiliarse a las mismas. Y toda organización, federación o confederación tiene el derecho de afiliarse a organizaciones internacionales de trabajadores y de empleadores. Entonces, ¿se dan cuenta? Sí hay un asidero legal para conocer nosotros precisamente esta parte
de las federaciones y confederaciones de los sindicatos en Guatemala. Bueno, el siguiente punto, pues es un tema que lo vamos a analizar detenidamente, que hoy les hablaba, que son los organismos paralelos a los sindicatos. O sea, en algunas ocasiones podemos decir la fórmula que han encontrado los patronos precisamente para evitar el desarrollo del sindicalismo en los países. Este movimiento nace en Costa Rica, lo vamos a ver detenidamente. Quiero contarles que lo quise depurar, pero me pareció interesante todo lo que está escrito. Hablan de las diferentes etapas o periodos en que se desarrolló en Costa Rica, cómo se da el inicio, cuáles fueron las primeras empresas en Costa Rica, en Guatemala también, cómo en 2 periodos que se hizo Guatemala, cómo desarrolló. Vamos a ver que los empresarios guatemaltecos no quisieron apostar porque estas entidades solidaristas nacen exactamente con un aporte económico del patrono que a los trabajadores se les va a descontar mensualmente para formar otro porcentaje similar. Vamos a ver cómo en Costa Rica llegaron a colocar títulos, por ejemplo, donde usted, títulos con tasas de intereses superiores al sistema bancario. Vamos a ver los convenios que hicieron con el propio Banco Central de Costa Rica y posteriormente pues vamos a ver otro tipo de empresas que han beneficiado del solidarismo, por ejemplo, algunas empresas que, una empresa que eligiera yo de bebidas, muchas veces el envase, el sticker, la colocación del sticker lo subcontrata. Pues cómo es de que a través de las entidades solidaristas que en Costa Rica sí les permiten los fines de lucro, ellos crearon estas entidades y generaron nuevas empresas. Entonces, eso yo les digo, vamos a leer ahí parte donde dice convertir al trabajador también en empresario. Cómo ellos fueron de la idea de que solucionar la pobreza. Habla del 48, donde habían conflictos políticos como sucedió en Guatemala, y cómo él buscó un funcionario público, cómo buscó una entidad como el solidarismo para combatir precisamente, para buscar fórmulas ecuánimes de la desigualdad entre capital y trabajo. Pero vamos a ver qué dice Japón al respecto. ¿Cómo participan, por ejemplo, estas asociaciones solidaristas en Costa Rica? Inclusive han solicitado a la Organización Internacional del Trabajo que se les reconozca como representantes de los trabajadores. Siempre han tenido un rotundo no por parte de este organismo internacional en virtud de que la mayoría está integrado por patronos y trabajadores. Y más tienen una función de ahorro que de otras características. Así de que, pero ese tema lo vamos a ver más en la siguiente clase y nos quedan 3 convenios que vamos a analizar brevemente y con eso terminamos del sindicalismo, les haré llegar todas las copias. Terminamos tal vez con la etapa más extensa del programa que es el sindicalismo, la parte del sindicato y la libertad sindical. No sé si habrá alguna pregunta ahí. Bueno, como ustedes no quieren preguntar, les voy a preguntar yo, ¿sí? Vamos a ver. ¿Cuántos sindicatos forman una federación? 4. Muy bien. 4 más. Estamos bien. Vamos a ver. Dentro de los gastos de administración de un sindicato, ¿qué porcentaje son los gastos administrativos? 40%. El 1%. Muy bien. ¿Cuál es la reserva que se debe dejar los sindicatos? No, el 1 no es. El 1 es el aporte que vos haces de tu salario. No, es el 40. Pero vamos, ¿cuánto tenemos la obligación de dejar nosotros de reserva con esos fondos? 10%. Muy bien, el 10%. Otra pregunta. ¿Sí? ¿A quién le corresponde la disolución legal de un sindicato?
Juez laboral, Dick. Muy bien, así es, un juez laboral. La voluntaria sí le corresponde a la Dirección de Trabajo. Sí, vamos a ver, pues. Vamos a ver qué otra pregunta podemos hacer así breve. Las dos causas fundamentales por las que pueden rechazarle el reconocimiento de la personalidad jurídica de un sindicato, la aprobación de sus estatutos y la inscripción en el registro público del sindicato. Las dos circunstancias fundamentales. Menos de 20 integrantes. Un número 20 de integrantes. Esa es una. ¿En la segunda? Esa es una. No, los estatutos, eso sí los No tienes que... cumplir con lo indicado en el artículo 225. Las provisiones. Ajá. Bueno, eso es para disolver, Carolina. Pero para cuando tú vas a iniciar el trámite del sindicato. Perdón. Cuando vas a iniciar el trámite. Hay otra que ya me dieron alguna pista por ahí ya de las respuestas que me han dado. ¿Se recuerdan que leímos que dijimos de que... La mala especificación. ¿Cuál? La mala especificación en la redacción del sindicalismo. Exactamente, no tener mala especificación o no tener articulados los gastos administrativos. Fíjate, Ana, que inclusive es porque no haya claridad en qué se van a tener los gastos. Vean qué importante es, ¿sí? ¿Cuántas cuotas extraordinarias en un año de conformidad con los estatutos de los sindicatos podemos pagar? ¿Hasta cuántas? Máximo 4. Muy bien, estamos con las 4. No, pues ya gracias a Dios, creo que con los sindicatos estamos muy bien. Bueno, vamos a terminar la clase del día de hoy platicando un poquito con el tema del trabajo. El trabajo que yo quiero que hagan va a costar 10 puntos, muy bien, 10 puntos. El trabajo que yo quiero pedirles que ustedes hagan es que me transcriban a partir del articulado, que no vayan los considerando, sino a partir del articulado, un pacto colectivo de condiciones de trabajo. Yo les he hablado a ustedes y no los quiero confundir con esto. Cuando Carolina tenga que elaborar un pacto colectivo, sea asesora, pues yo le digo a Carolina, ingresar a la página del ministerio y vas a tener muy buena orientación. Pero lo que yo le pido es ya diferente. Y lo que yo quiero es que usted consiga pactos colectivos de condiciones de trabajo ya homologados, ya ejecutados, ya están en vigencia en la empresa, en la institución estatal. No me importa. Ustedes pueden tomar el propio convenio entre trabajadores, entre el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Trabajo y el propio Ministerio de Trabajo. Ahí también hay pacto, que hay trabajadores y hay sindicalizados. Que por cierto, les digo que uno de los años anteriores nos apoyaron muchísimo, hasta nos mandaron copias de los pactos colectivos. Entonces, por favor, yo quisiera pedirles ese favor de que vamos a entrar únicamente al articulado, consigamos pactos, ya sea entidades públicas o privadas. ¿Y cuál es mi idea? Mi idea es de que yo sé que usted por el trabajo, por diferentes circunstancias, se le complica un poco todo este tema, pero son 10 puntos que nos van a dar muchísimo para nuestra zona y para poder aprobar el curso. 2. Yo como docente siempre les he pedido que quiero que sean lo mejor el día que sean abogados, que sean competitivos. Entonces yo sé que el día que usted comience con su puño y letra, que Salomé comience a escribir el articulado, Salomé van a ver cosas que te van a asombrar. Por ejemplo, van a encontrar ustedes, hay un sindicato del sector justicia que en su pacto colectivo establece que, por ejemplo, para los estudiantes de Derecho hay un bono de 1.500 para elaboración de la tesis. Imagínate, eso es, salís normalmente de lo que tú consideras el derecho laboral colectivo, el derecho laboral colectivo. Vas a encontrar, por ejemplo, que los que estudian el examen técnico profesional tienen derecho a gozar de un descanso o de una licencia de 2 meses con goce de salario. Pues eso es extraordinario.
Vas a encontrar en los pactos colectivos, por ejemplo, el bono del pescado, vas a encontrar el bono escolar, vas a encontrar el bono, tantos bonos, el bono, hay un bono que le llaman el bono navideño, vas a encontrar un sinnúmero de aspectos. Vas a ver cómo, por ejemplo, también con la presión que se ha ejercido en Guatemala, antes habían pactos colectivos donde indicaban que a fin de año el patrono tenía la obligación de otorgar un pavo para cada trabajador o una pierna. Eso ya desapareció. Por ejemplo, Saraí me está hablando del bono del día del guardarrecursos. Imagínate, ese es un pacto colectivo exclusivo. Y lo otro que yo quiero dejar bien clarito con ustedes es que el pacto es ley profesional, pero solo en la empresa donde se discute el pacto. No abarca todo Guatemala. No abarca. Es únicamente en la empresa donde se lleva a cabo. Pero vamos a encontrar, por ejemplo, cómo las vacaciones han sido superadas. Vean, acabo de por ahí enterarme de un pacto colectivo que dice que por enfermedad del esposo o la esposa, usted tiene derecho hasta 5 días y 5 días adicionales. O sea, se enferma la esposa para que usted la pueda atender, ese pacto ya tiene hasta esa circunstancia. Tiene, por ejemplo, de la universidad, encontrar ustedes incrementos que ya están programados. Por ejemplo, en el Congreso van a encontrar de que ya todos los años automáticamente por el pacto colectivo hay un incremento salarial, un porcentaje al salario que usted venga, por ejemplo, si trabaja en el Congreso de la República. Me gustaría que usted buscara todos ese tipo de sector justicia, Congreso, porque le va a permitir tener un concepto diferente de lo que es eso. ¿Y qué quiero yo cuando le pido que usted lo haga con su puño y letra? El Ministerio de Salud tiene un bono de 3,000 en septiembre. Mira, Michelle, le estás dando una luz ahí. Entonces yo quiero que cuando usted lo haga con su puño y letra, van a hacer cosas que jamás se le van a olvidar. Yo quiero darle esa motivación a usted, que aparte que son 10 puntos de zona, pues usted va a tener que tener conocimiento y eso lo va a motivar muchísimo para escribir su tesis, para ejercer el derecho laboral, para indicar de que vamos más allá de un aspecto económico, vamos a la parte social, los que trabajamos en derecho laboral, y eso es buenísimo, buenísimo. Y quiero decirles que quienes trabajan en derecho laboral no son abogados que en el colectivo no tienen ustedes la idea cuántos miles o millones se han ganado en pactos colectivos de condiciones de trabajo como asesores. Entonces, esa es mi intención, que aprendamos juntos, que estemos juntos en esto, y yo creo que nos va a ayudar muchísimo. Si usted por alguna circunstancia no puede, ahí estamos. Hojas, cartas, yo digo que, fíjate, Brenner, que sería bien, lo que sí quiero que sean que no tengan línea. ¿Y sabes por qué lo quiero hacer que no tenga línea? Porque recientemente nos tocó que estar en una audiencia y quisimos repreguntar. Y acuérdate que la repregunta no te van a permitir, me voy a la oficina, la voy a ir a hacer a ella. No, es ahí en la audiencia. Y esas las tenés que hacer con tu puño y letra. Entonces, desde ahora, pues si nos equivocamos, pues si hay que mejorar la ortografía, todavía estamos a tiempo. Si escribimos, porque yo les digo que es complicado escribir en una hoja de papel bond, que perdemos la línea a ustedes y terminamos escribiendo un poco como que fuéramos en una línea férrea de tren, bueno, tantas cosas. Yo creo que si nos vamos a equivocar es ahora que somos estudiantes, pero en el ejercicio de la profesión, que Dios les permita ser perfectos en lo que ejecutan. Esa es la intención. Y si usted no puede participar, pues le voy a dejar 5 o 10 minutos para, si usted no quiere hacerlo por escrito, pero por favor que sea un caso excepcional, pues no que todos van a querer hacerlo, que saben que no da tiempo. Pero aquellos casos excepcionales yo los voy a considerar y le voy a dar 10 minutos para que usted exponga. Pero que usted no pueda porque se fracturó, no pueda porque tiene algún tipo de enfermedad que le limita poder escribir, otra circunstancia muy especial que uno puede estar viviendo, luto, tantas cosas, un post-COVID, bueno, tantas cosas, pero que haya motivo, pero quiero que la mayoría lo haga porque quiero que se me ponga muy bueno para ejercer la profesión. Siempre se lo he dicho, se lo voy a decir. Yo no me conformo con ser su profesor de Derecho Laboral. Me conformo con verlo triunfar el día que usted se gradúe. Y es la única manera. Solo uno, mi hermana, solo uno.
Solo uno. Y no importa, suponete que te toque escribir, te toque casualmente, mira, te toque con Carolina y casualmente las dos van a escribirme sobre, por ejemplo, el del Congreso. Pero no hay ninguna pena, ¿viste? Van a haber repetidos. Pero yo sé que Carolina y tú lo hicieron con su puño y letra y aprendieron. Esa es mi única finalidad. Decime, Rosalinda. Bueno, Rosalinda, el examen de retrasada está programado para el 24, o sea, de este sábado en 8. El día 23 creo que es un día de descanso otra vez porque es el día del abogado. Entonces vamos a tratar que una sola clase, ¿viste? Porque voy a invitar a todos los ahí, los de la tarde y noche, yo voy a tratarles un repaso el día viernes. Solo quedo pendiente a la hora, ¿viste? Por favor, estás pendiente del grupo y si no te escribimos a Classroom, ahí lo vamos a anotar para que ustedes sepan a qué, los que tengan eso. Te quiero decir que a quienes faltaban un punto ya los terminé de revisar, estoy terminando y terminamos precisamente el día lunes, los de 2 puntos, ¿oíste? Quienes le faltaron 3 puntos sí tienen que someterme nuevamente. Bueno, la tarea para cuando muy bien, Carolina y Ever. No, un día antes del examen. Creo que el segundo parcial está para el día 12 de octubre. Lo voy a querer un día antes, hasta las 12 de la noche, porque lo van a dar a Classroom. Entonces, pero no lo va a estar haciendo un día antes, porque no va a dar tiempo ni de leerlo. Sí, José David, así es. Van a transcribir con su puño y letra, no quiero máquina. Es que yo quiero que usted lo haga, por eso es que yo le digo, esos 10 puntos de zona, gáneselo porque usted sabe que se sacrificó. Decime, Rosalinda. Lick, disculpe, entonces en el caso de los que nos hizo falta un punto, ¿cómo hacemos? ¿Nos metemos No, al ya, examen? yo el lunes voy a republicar las notas, ¿oíste? Ay, muchas gracias, muy amable. Ahí estás pendiente. Gracias. Bueno, un abrazo. Bueno, jóvenes, lo vamos a dejar hasta ahí la clase el día de hoy. O sea, transcribir un pacto colectivo, exactamente, Baker. Milik, Decime, Walter. el del OJ da cólera, Lick. Ya el OJ. Ay, Dios. ¿Con qué razón? No, mira pues, Walter, busquemos y subamos al grupo. Si No. alguien consigue el del Ministerio de Trabajo, el del Congreso, el del Seguro Social, ¿sabes por qué te menciono esos? El del Ministerio Público, el del OJ, ¿sabes por qué? Porque esos pactos tienen cosas bien excepcionales. Por ejemplo, te digo, todavía sigo un poco con duda, pero alguien me la aclaró ahí, que fíjate que en el Seguro Social, ¿te recordás que los trabajadores del Seguro Social se iban con el 100% de jubilación del salario? Acuérdate que todos los del Estado, ahí está, ya alguien tiene el del MP, lo voy a enviar. Fíjate que los del Estado, acuérdate que nosotros, el Estado en sí te jubila con 5,000 quetzales, 5,500, algo por ahí te jubila. Ajá. Y no te paga más de 10 años. Imagínate, el Seguro Social te pagan la totalidad de tus prestaciones y tu jubilación es del 100% de tu salario. No sé, como te digo, yo vi que después como que habían perdido ese derecho. Michelle también tiene el del Ministerio de Trabajo. Entonces ya vas a ver, Walter, que entre todos cuando comencemos a medio analizar, puchica, eso te va a servir que el día que discutas un pacto colectivo o que seas miembro de un sindicato, no te conformes con que el asesor diga hagamos esto, no. Yo te invito a que si un día te toca discutir un pacto colectivo, mejor si has leído 50 pactos. Ya envié algunos Lick al grupo. Gracias. Va. Ahí estamos, ya Dulce nos hizo favor de enviar algunos que consiguió por ahí. No importa, puede ser repetido. Yo lo que quiero es ese puño y letra. No solo es un pacto, Alicia, solo es uno. Ahí estamos. Bueno, no sé si hay otra pregunta, si no dejamos hasta ahí, si Dios quiere, pues nos vemos el día miércoles. No quiero que se pierdan el tema el día miércoles, ¿saben por qué? Ese día vamos a hablar de las asociaciones solidaristas. Son fascinantes porque les voy a hablar hasta unas que se dan en Japón. Decime, Rosalinda López. Perdón, Lick, no bajé la mano. Ay, Rosalinda, por Dios santo. ¿Y quién está ahí? Andrea Michelle Rodas Pineda.
¿Y Carolina? Perdón, licenciado, es que dice que me salí, pero no le escuché para cuándo sería se entregaría la tarea. Andrea, por Dios santo, fuiste el primero a tomar café. Un día antes del examen. Creo que el examen está programado para el 12 de octubre. Muchas gracias. Para el 11. El día 11, Andrea. Muchas gracias, licenciado. Bueno, un abrazo. Carolina, ¿me vas a hablar? Sí, fíjese que me sacó su conferencia. Pero bueno, ¿Ah? me salí, no sé por qué, pero bueno, me salí. La pregunta que tengo es, ¿será posible que usted deje disponible el espacio para subir la tarea Sí, la en próxima Classroom. semana? Porque no vaya Sí, a la ser próxima que... semana en Classroom la vamos a dejar, ¿oíste? Ajá, En sí, por favor. Sí, vamos a ver, solo alguien más escribió por acá. Vamos a ver quién Y otra pregunta que tengo, mandaron unas al WhatsApp, unos Sí. pactos. ¿Sí? Sí, fíjate que nos hizo favor ahí Dulce, dice que consiguió unos pactos. Ay, Y qué pues el linda que no ella. tenga tiempo, pues que tome uno de esos, ¿no? Muy bien, ahí está, mire, perfecto. Muchísimas gracias a usted y a Dulce. Pues, Un un abrazo. abrazo. Gracias. Solo tenía una duda, espérenme, alguien me escribió aquí. En hoja ya quedamos que es hoja de papel bond. Mejor si es en hojas en blanco, sí, en blanco, Lisa, en blanco, en blanco, en blanco. Como acuérdate que va a ser electrónico, no va a ser así. Yo creo que puede ser tamaño oficio. Bueno, estamos ahí, jóvenes. Vamos a ver, Michelle, es más pequeño, hay que escoger. Está bien, pues, Michelle, por Dios santo. Con carácter individual, bueno, tus datos generales, por lo menos, ¿oíste? Por lo menos tus datos generales. Acuérdate que aquí lo que yo quiero que usted, de veras, el que usted lo escriba, le va a dar muchísimo, muchísimo, y le va a ayudar muchísimo. Eso lo va a motivar, se lo garantizo. Bueno, pues tengan un buen provecho y si Dios quiere, buen descanso y si Dios nos lo permite, nos vemos el próximo día miércoles. Cada trabajo aprendemos. Licenciado. Un abrazo, saludos. Gracias, licenciado. Adiós, Julissa. Adiós, Byron. Gracias, Lick. Feliz noche, Lick. Muchas gracias. Gracias, se cuida. Feliz noche, Lick. Adiós, Karen. Adiós, Feliz noche, Lick. Adiós, Saraí. Adiós, Cindy. Adiós, Lick. Adiós, Ana Beatriz. Adiós, Saraí. Adiós, Mirna Leticia. Feliz noche. Adiós, te cuidas, Christopher. Adiós, Jorge Mario Castillo.